Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo y servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante, así también como un pequeño análisis al final de los hechos y la noticia, como siempre lo hace su servidor Ubaldo Quiñones. Y vayamos nuevamente allá a la disputa marítima entre Grecia y Turquía, o digamos a este conflicto. Como usted lo quiera mirar. Vayamos allá nuevamente. Y aquí comenzamos. ¿Será acaso este conflicto entre Grecia y Turquía, será acaso el fin de la Organización del Atlántico Norte? ¿Será acaso que Turquía llevará esto hasta el punto donde por alguna acción pueda desembocar en un conflicto que lleve prácticamente a la división, no solamente de Europa, sino también de la Organización del Atlántico Norte? Bueno, creo que si es así, el mundo sale ganando. Entonces aquí, independientemente si gusta Turquía o no, la cuestión sería apoyar a Turquía para que Turquía tenga que hacer lo que necesite para terminar con una organización del Atlántico Norte que no representa los intereses absolutamente de nadie, que únicamente representa intereses multinacionales y que es una fuerza de acción para imponer su voluntad sobre las naciones que se van conformando este organismo. O sea, para mí es mi punto de vista y creo que así debe de ser. Entonces, vayamos. Y digo porque ya entró en pánico, por un lado, el representante de la política exterior de Europa, Josep Borrell, así también como ya entró en pánico el señor Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Atlántico Norte. Ya entraron en pánico. Ok, ¿qué es lo que dice el señor Jens Stoltenberg? La Organización del Atlántico Norte solicita a los diferentes ministros que representan, a los diferentes ministros de las naciones que conforman la Organización del Atlántico Norte, una reunión extraordinaria para debatir o discutir el tema de las aguas en disputa entre Grecia y Turquía, ya que esto, por un error, por una equivocación, puede desembocar en un conflicto que ponga en riesgo no solamente la seguridad, sino estamos hablando de dos naciones miembros de la Organización del Atlántico Norte, y un conflicto, ya sea por un error o por no ceder o por no desescalar las tensiones, pone en riesgo la vida del organismo. Pone en riesgo la vida de la Organización del Atlántico Norte, ¿no? Qué bueno que lo ponga en riesgo. Ojalá y se muriera de una vez. Digo, es mi punto de vista, YouTube. Aquí yo no estoy, es mi punto de vista y es lo que yo como ciudadano diría. Ojalá y se terminara ese organismo. Ojalá, por el bien de la humanidad. Pero, ok, según eso dice él, el encargado o digamos el señor Josep Borrell, el representante de la política europea en el exterior, afirma lo siguiente: es necesaria una reunión extraordinaria con los diferentes miembros de Europa para discutir precisamente las tensiones por parte de Grecia y Turquía y evitar un enfrentamiento entre estas dos naciones. Es necesario una reunión extraordinaria que pone en riesgo no solamente la estabilidad de Europa, sino de la Organización del Atlántico Norte. Josep Borrell, por Dios, la Organización del Atlántico Norte. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Bueno, usted ya sabe todo gracias a la información que sigue saliendo de diferentes medios y su servidor Ubaldo Quiñones. Esto porque Turquía descubrió precisamente en esas aguas, en ese mar Mediterráneo que se disputa Grecia, Chipre, Egipto y Turquía, encontró un yacimiento muy importante de gas, 3.000 millones de metros cúbicos. Obviamente es muchísima riqueza que quiere extraer el gobierno de Turquía. Pero precisamente desde ahí empezó la escalada de tensiones. Grecia reclama esas aguas territoriales como propia. Lo mismo que hace Cyprus también las reclama como aguas territoriales y siguen incrementando. Según las diferentes informaciones, en el mar Mediterráneo, en el este del mar Mediterráneo, se continúa incrementando el número de fragatas de combate, así también como aviones de combate que siguen surcando constantemente el cielo de ese mar o de las aguas en disputa, ¿ok? Se sigue incrementando ahí el número de navíos militares, así también como de aviones de combate. Ante esto, según el señor Josep Borrell, afirma que todas las naciones europeas deben reunirse precisamente para buscar una solución a esta disputa entre estas dos naciones, afirmando que Grecia y Turquía
están de acuerdo o ya están de acuerdo en una reunión extraordinaria, que solicitan una reunión extraordinaria. Y aquí va, fíjese cómo es la política de absurda, porque esto es la mentira para hacerle creer al mundo que no, todo está bien, la Organización del Atlántico Norte está bien, Europa está bien. No, aquí va. Turquía, Tayyip Erdogan afirma lo siguiente: es fantasioso lo que dice el señor Jens Stoltenberg, así también como el señor Josep Borrell, ya que el gobierno de Turquía no ha solicitado ningún tipo de reunión con ninguna nación que conforma la Organización del Atlántico Norte, o con el señor Jens Stoltenberg, con nadie en ninguna forma o parte, con nadie. No hemos tenido absolutamente comunicación, absolutamente con nadie. Con nadie, y no renunciaremos a nuestro derecho en las aguas territoriales. Continuaremos con la extracción del gas natural que corresponde a las aguas territoriales de Turquía. O sea que él no va a ceder. O sea, así de fácil. E inclusive, legisladores precisamente de Turquía afirman que aplastarán precisamente a Francia y a Grecia. A Francia y a Grecia, después de que Macron dijera o le marcara una línea roja precisamente a Turquía. No renunciarán a sus derechos de lo que se encontraron ellos. Grecia, lo mismo, el ministro de Defensa de Grecia afirma que no habrá desescalización de las tensiones hasta que Turquía no retire de las aguas en disputa todos y cada uno de los buques militares que tiene en la región. No habrá reunión ni habrá ningún tipo de desescalamiento de las tensiones a menos de que hagan eso. Entonces, pero tampoco Grecia ha solicitado ninguna reunión ni con la Organización del Atlántico Norte ni con ninguna nación. O sea que prácticamente estas dos naciones continúan incrementando las tensiones, pero insisto aquí, si el mundo ve las cosas como son, bajo mi punto de vista y mi análisis, creo que Turquía está haciendo bien y debería seguir imponiendo su condición y quedarse con ese territorio, por la buena o por la mala, porque si se incrementan más las tensiones y llegamos a tener un enfrentamiento un poco ya sea entre Grecia, con apoyo de Francia o de alguna otra nación, España, el mismo España, en contra de Turquía, pues bueno, esto sería prácticamente una pequeña guerra por unos cuantos días hasta que se calmaran las tensiones, pero definitivamente la salida de Turquía de la Organización del Atlántico Norte, y con esto se vería el fin de la Organización del Atlántico Norte por completo, porque Turquía es el miembro más importante después de Estados Unidos. Y si Turquía se va, prácticamente la Organización del Atlántico Norte no tiene ningún poder. Y además que no representa los intereses de ningún europeo, de ninguna nación. Es todo lo contrario. Es un arma que va imponiendo y robando no solamente la soberanía, sino que también la dignidad de cada nación que se va adheriendo a este organismo y que se va convirtiendo solamente en un juguete, en un juego del organismo para continuar por ese camino, robando y saqueando las libertades, así también como imponiendo sus condiciones económicas, políticas o sociales dentro de cada nación. O sea, el fin de la Organización del Atlántico Norte sería un bien para la humanidad. Digo, el que lo analiza como es y entiende lo que significa la Organización del Atlántico Norte, porque como le dijo el señor Vladimir Putin, él lo ha dicho, y yo lo he dicho una y otra vez antes que él. La Organización del Atlántico Norte únicamente representa los intereses de Estados Unidos, o es el brazo de Estados Unidos para imponer sus condiciones sobre otras naciones. O sea, es un organismo que está ahí únicamente para que cuando una nación se integra, prácticamente quede bajo el dominio, para que sea sometida y dominada. Es solamente eso lo que significa la Organización del Atlántico Norte. En cuanto a defensa, no defiende absolutamente a nadie, ni puede defender a nadie. Un ejemplo, Rusia posee las mejores armas del planeta. Un territorio que significa el fin para Europa es Kaliningrado, que se encuentra justamente en el corazón de Polonia, Alemania, Bulgaria. Kaliningrado, que está en el corazón de Europa y es ruso, es territorio ruso. Desde ahí, en ese pequeño territorio, con las armas más letales, puede acabar con todas las naciones europeas si quiere el señor Vladimir Putin. O sea, no hay manera de que le jueguen a Rusia, pero bueno, insisten en que ese organismo los va supuestamente a defender de alguien que nunca los ha atacado como Rusia, que los ha defendido en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que la verdadera amenaza, al final,
la representa la Organización del Atlántico Norte, porque como Rusia tiene que defenderse de ese organismo que lo quieren imponer o que quieren utilizarlo para someterlo, pues tiene que poner las armas más importantes para decir, bueno, al que sea miembro de la Organización del Atlántico Norte, si no retrocede y si hay una guerra, lo primero que voy a hacer es terminar completamente con esa nación. ¿Por qué? Porque representa una amenaza. Es parte de la Organización del Atlántico Norte. Insisto nuevamente aquí, toda nación que se va integrando a la Organización del Atlántico Norte se convierte en un objetivo, o sea, se agrega una nación nueva, Rusia dice, ok, agrégale tres misiles nucleares a esta nueva nación. ¿Por qué? Porque ya es parte de la Organización del Atlántico Norte y representa, como ahí se van a poner soldados de Estados Unidos, de Polonia o de Alemania o de cualquier región, entonces ponla en la mira y ponle un misil nuclear para que en caso de que haya un conflicto, inmediatamente terminar con esa nación. O sea, que se integran a la Organización del Atlántico Norte y en lugar de llevarles seguridad, les lleva precisamente inseguridad. Pero bueno, yo como analista digo las cosas como son, gusten o no gusten. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.